El estadounidense Tevin Farmer está mostrando señales de debilidad al no aceptar que la pelea contra el mexicano William El Camarón Zepeda sea a 12 rounds. Farmer no quiere pelear contra William Zepeda a una pelea a 12 rounds porque él mismo no considera que tiene una buena condición física para aguantarle al Camarón. Tevin Farmer alegó que el Camarón Zepeda era demasiado macho como para aguantarle 12 rounds y aceptó pelear contra el Camarón solamente con la condición de que la pelea fuera a 10 rounds. Así que el equipo del Camarón aceptó y la pelea de William El Camarón Zepeda contra Tevin Farmer está programada para 10 rounds, según un tuit que nos compartió el día de hoy Chava Rodríguez, reportero deportivo de ESPN. El tuit de hace unas horas dice lo siguiente: la pelea William Zepeda contra Tevin Farmer ha sido aprobada por la WBC por el campeonato interino ligero en una batalla pactada a 10 rounds para el 16 de noviembre. Zepeda y Farmer habían firmado un pleito a 10 rounds y Tevin Farmer no quiso pelear los 12 rounds. Se pidió la aprobación y recibió luz verde. Este tuit fue de hoy a las 12:30. Nos pusimos a investigar más sobre Tevin Farmer y nos encontramos con que su mente está totalmente fuera del boxeo. Farmer se ha hecho de una buena comunidad en sus redes sociales. Eso sí, tiene su propio canal en YouTube. Es un blog donde comparte su vida, un poco de anécdota y cotorreo. La verdad está chido. Yo me suscribí al canal de Farmer. Su contenido está interesante y publica relativamente frecuente. Farmer inclusive ha dicho en sus redes sociales que su principal interés está en triunfar como influencer y quizá hacer alguna película para Hollywood en el futuro. Espero equivocarme, pero Tevin Farmer no ha tomado la pelea contra el mexicano muy en serio. Esa es la impresión que a mí me da, al menos. Quizá no ha estudiado bien a su rival, quizá no sabe contra quién va. El mexicano es un depredador que ni siquiera tiene tiempo para escribir un tweet, mucho menos para desarrollar un blog o un canal de YouTube. Tevin Farmer es muy carismático y tiene una base sólida de fans. La gente lo quiere, lo siga mucho. Y quizá eso que tiene Farmer es lo que le hace falta a William Zepeda. William Zepeda necesita a alguien realmente bueno que le maneje su imagen y que tenga más presencia en redes sociales. El Camarón necesita tener más presencia con su gente. La pelea contra Shakur no se la dan porque el Camarón no vende, así de simple. El Camarón no es comercial, pero casi siempre todo lo que no es comercial resulta siendo de la mejor calidad. Y así es el caso del Camarón Zepeda. En noviembre 16, en un par de semanas, el Camarón Zepeda contra Tevin Farmer, una pelea que ya ha sido aprobada por la WBC y es oficial por el título interino de los pesos ligeros, versión WBC, y de ganar el Camarón Zepeda estaría ahora sí a fuerza más cerca de pelear contra Shakur Stevenson. Es la pelea que sigue para el Camarón, o Shakur Stevenson o Denis Berinchik. El Camarón ya no puede seguir inflando su récord. El Camarón Zepeda necesita mejores rivales. El Camarón aparte es bien buena onda, agradecido y obediente con la gente que lo rodea y merece una oportunidad para pelear contra Gervonta Davis o Shakur Stevenson. Una buena pelea. Y para esta pelea contra Farmer le voy a William Zepeda porque él no anda en redes sociales ni autopromoviéndose ni nada. Sus resultados lo promueven. Sus knockouts hablan por él y nosotros, el respetable público, lo promovemos de boca en boca. Los que saben de box saben quién es el Camarón Zepeda y el enorme potencial que Oscar de la Hoya tiene desperdiciado. ¿Y ustedes qué opinan de que Farmer no quiere que la pelea sea a 12 rounds, que mejor sea a 10? ¿No te parece una muestra de debilidad? ¿Crees que sea alguna estrategia? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios, y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de suscribirte al canal para que nos ayudes a llegar a 100,000 suscriptores. Tevin Farmer es de Filadelfia, Pensilvania, tiene 34 años, mide 1,68 metros, no tiene pegada.
Tiene una efectividad noqueadora apenas del 24%, tiene un récord profesional de 33 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 de ellas por nocaut, tiene mala quijada, lo han noqueado 2 veces, ha empatado 1 vez, lo han tirado 3 veces. Farmer perdió su última pelea contra Raymond Muratalla el 13 de julio del 2024, perdió por decisión unánime y hay que decir que en ocasiones Farmer es un peleador sucio, como lo demostró en su última pelea. Tuve la oportunidad de verla. Muratalla retuvo su invicto. Muratalla es joven, tiene 27 años y Farmer le ayudó a Muratalla a mantener su invicto y a inflar su récord. Y la lógica nos dice que lo mismo sucederá contra el Camarón Cepeda, es decir, no le veo por dónde Farmer le pueda ganar al Camarón. Sin duda será una delicia de pelea por el choque de estilos, por el Philly Shell que también maneja el Farmer. Es un buen boxeador, tiene sus hechuras, no digo que sea mal boxeador. Va a ser una delicia de pelea para los amantes del knockout y los amantes del Philly Shell, al menos para eso apunta, para hacer una buena pelea. Camarón Cepeda, al igual que Muratalla, está invicto y el récord del Camarón es más impresionante que el de Muratalla y el de Farmer. Tiene un récord de 31 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, invicto con una efectividad noqueadora del más del 87%. Es el orgullo de San Mateo Atenco, el único y original, el Camarón William Cepeda, quien tiene todos los elementos para salir a noquear a un Farmer que no se le ve que le ponga ganas ni a su campamento ni a su carrera, al menos no después de haber perdido con Muratalla. Farmer, después de que perdió con Muratalla, se le ha pasado posteando en sus redes sociales, haciendo videos para su canal de YouTube, preocupándose más por ser un influencer que por ser un boxeador, o al menos esa es mi perspectiva, esa es mi opinión personal. Me da la impresión que la derrota contra Muratalla sí le afectó a Farmer, quien se ve demasiado confiado, olvidado, como fuera de esta pelea. Camarón Cepeda, por su parte, no saca ni un tweet ni un video, nada. Sigue en silencio preparando el siguiente knockout. Eddie Hearn declaró hace unos días algo que ya ha venido diciendo desde hace meses. Eddie Hearn dice que Oscar de la Hoya evita a toda costa que el Camarón Cepeda pelee contra Shakur Stevenson. Eddie Hearn ha dicho que Shakur Stevenson pondría en evidencia el estilo tan pobre de boxeo que tiene el Camarón William Cepeda. ¿Y ustedes qué opinan de lo que dice el prepotente de Eddie Hearn? ¿Están de acuerdo con su opinión? ¿Acaso Oscar de la Hoya no quiere que el Camarón pelee contra Shakur Stevenson porque él como boxeador sabe que el Camarón es limitado en comparación al boxeo de Shakur? ¿Oscar de la Hoya teme que su protegido sea desmitificado por Shakur Stevenson y su poderosa bicicleta con motor incluido? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros y a todos los leemos. Las últimas peleas del Camarón Cepeda las ha ganado. Noqueó a Giovanni Cabrera, algo que no pudo hacer el Perro Chulo. Noqueó a Mercito Gesta, terminó con Maxi Hughes y se ganó el derecho de pelear contra Lomachenko. Pero Lomachenko se va a retirar, mis amigos. Esto es algo que también se comenta muy fuertemente en las redes sociales. En las redes sociales suena que Vasil Lomachenko se retira para este 2025. Así que vamos a olvidarnos de ver a Shakur Stevenson contra Lomachenko o Gervonta contra Loma. Eso no lo vamos a ver jamás. Pero en cambio se abre la posibilidad para un Gervonta Davis contra Camarón Cepeda o Shakur Stevenson contra un Camarón Cepeda. Y lo que es legal es lo que debería de ser, mis amigos. La WBC tiene a Shakur Stevenson como su campeón ligero. El campeón de la WBO es Denis Berinchik, el ucraniano, quien tampoco peleó con el Camarón, y el campeón de la IBF es Lomachenko. Ninguno de ellos dos, ni Shakur Stevenson, han volteado a ver al Camarón, quien según la WBC es el primer contendiente al título mundial. Aquí lo vemos, son datos oficiales de la WBC. Esta es la clasificación de la WBC actualizado al día de hoy, 18 de octubre del 2024. William el Camarón Cepeda, contendiente número 1 al título mundial. Debajo de él está Raymond Muratalla, quien ya le ganó a Farmer hace poco. En el tercer lugar está el estadounidense Keyshawn Davis. En el cuarto, el Perro Chulo Pitbull Cruz. En el quinto está el fantasma Frank Martin.
y está muy claro quién debe de pelear contra Shakur Stevenson. Y por otro lado, miren, esto es interesante, esta es la clasificación de BoxRec y según el ranking de BoxRec, en los pesos ligeros el número 1 es Gervonta Davis, quien no lo ha hecho muy bien, ha tenido muy descontento a sus fans últimamente. En el 2 está Shakur Stevenson y en el 3 el mexicano William el Camarón Cepeda. En el 4 Lomachenko, quien dejará vacante su título próximamente. Mucho ojo con este dato. El vaquero Navarrete está en el lugar número 8, pero Vaquero se regresa a Superpluma. Vaquero entendió que los pesos ligeros están muy difíciles para él. Vaquero comprendió que es mucho peso y se regresa a Superpluma. Recordemos que Vaquero Navarrete pelea el sábado 7 de diciembre contra Oscar Valdés. La revancha va a estar muy buena y esa cartelera en sí va a estar buenísima, va a estar de lujo, porque también vamos a tener la revancha entre el mexicano Divino Espinosa contra el cubano Robeisy, el Tren Ramírez, donde se van a dar con todo. Robeisy está como fiera y quiere recuperar el cinturón que le quitó el Divino Espinosa. Y otra buena noticia es que la Federación Internacional de Boxeo por fin ha ordenado al campeón Anthony Cacace de Irlanda defender el título mundial FIB Pluma contra su retador obligatorio, Eduardo el Sugar Núñez. El irlandés tiene hasta el 7 de noviembre para aceptar enfrentar al Sugar o dejar el título en la mesa. Tiene que aceptar el compromiso que le heredó el inglés Joe Cordina y debe de pelear contra el Sugar Núñez. Así que ya saben, el 7 de noviembre sabremos si Cacace va contra el mexicano Sugar Núñez o se le raja y deja el título. Yo creo que va a dejar el título vacante. El Sugar es bastante de temer en este momento porque no hay quien lo pare, pero necesita tener un título para convertirse en la siguiente superestrella del boxeo mexicano. Si quieres saber más de Sugar Núñez, háznoslo saber con un comentario aquí en la cajita. Y pasando a otro tema, hace unos días la revista The Ring, la Biblia del boxeo, ha sacado su clasificación de los mejores 10 boxeadores libra por libra. ¿Quieren saber quiénes son los mejores 10 boxeadores libra por libra según The Ring? Pues en el número 10 The Ring puso a Devin Haney. En el número 9 The Ring puso al japonés Junto Nakatani. En el 8 al norteamericano Gervonta Davis. En el 7 al mexicoamericano Jesse Bam Rodríguez. En el 6 está el mexicano Canelo. En el 5 está Bivol. En el 4 ponen a Beterbiev. En el 3 a Terence Crawford. En el 2 Naoya Inoue. Y el mejor libra por libra según The Ring es el ucraniano Alexander Usyk. ¿Están ustedes de acuerdo con estos 10 mejores libra por libra según The Ring? Usyk es el mejor libra por libra para The Ring y muy merecido, la verdad. Yo sí estoy de acuerdo. Yo pondría en primer lugar a Usyk, en el 2 a Terence Crawford y en el 3 a Canelo. En el 4 lugar quizá pondría a Naoya Inoue. Y el día de ayer hicimos una encuesta donde YouTube solamente nos permite poner 4 opciones. Muchos nos comentaron que la encuesta estaba incompleta, que debe de tener más opciones, pero YouTube solamente nos permite 4. Y de las 4 opciones les preguntamos a ustedes quién es el mejor libra por libra de la actualidad. De estas opciones que les pusimos, el 47% de ustedes votó porque Naoya Inoue, el japonés, es el mejor libra por libra de la actualidad. 21% de ustedes votaron por Usyk. 28% de ustedes opina que el Canelo es el mejor libra por libra y el Bam Rodríguez se lleva 5%. Y hay quienes afirman que ni siquiera debe de estar en esta encuesta. Hay también aquellos que opinan que Gervonta Davis es el número 1, pero Gervonta Davis no ha peleado contra buenos rivales y ha evadido a Shakur Stevenson por años. El mejor libra por libra estaría entre Usyk, el Canelo, Crawford y Naoya Inoue. ¿Cuál es tu top? Queremos saberlo, queremos leer tu mejor top libra por libra. Comparte tu opinión con nosotros, por favor. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho haber llegado hasta la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido entretenido o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos seguir creciendo y que podamos llegar a más audiencia. Muchas gracias por participar en nuestras encuestas. Síganlas usando porque para eso son. Mi Richie, gracias por enseñarme a editar videos y por ser mi socio en el mejor trabajo del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.